En una tarde de noviembre polvorienta, cuando el sol parecía dudar en el cielo y las cigarras entonaban sus cantos como lamentos antiguos, Luz María Alvarado cerró la última caja de madera que llevaría consigo. Vivía a orillas de un pueblo olvidado entre colinas y maizales, en una casa de adobe que olía a pan caliente y anís, herencia de su madre, quien había partido demasiado pronto. Era una mujer de cuerpo ancho, manos fuertes y corazón tierno, de esas que cargan el mundo sin alardes, entre una oración y una sonrisa. A los 34 años había enterrado más sueños que cosechado alegrías, pero aún guardaba en sus ojos una luz tímida, de esas que no se apagan fácilmente. Trabajaba como dulcera en las fiestas de la parroquia y enseñaba a las niñas del pueblo a coser a cambio de harina y leche. La vida era pequeña, pero su esperanza era inmensa. La carta llegó una mañana fría, doblada con esmero y sellada con cera roja. Traía el nombre de un hombre que no conocía, Prudencio, aguayo, hacendado de tierras lejanas y buenas intenciones escritas con letra firme. Le pedía matrimonio. Decía haber oído hablar de su honestidad y del calor de sus panes. Luz María leyó y releyó aquel papel con las manos temblorosas y el pecho oprimido. No sabía si era milagro o trampa, pero sintió algo nuevo florecer por dentro, una dignidad antigua, olvidada en los pliegues del tiempo. Vendió la casa, donó las colchas bordadas y con el dinero que le quedó, compró un vestido azul oscuro, un sombrero sencillo y un billete de tren. Partió con una cesta de rosquillas en el regazo y una fe silenciosa de que, tal vez, aún había un lugar para ella en este mundo. El tren llegó a la estación de Los Alerces al caer la tarde, escupiendo humo gris y crujidos metálicos. Luz María bajó con el corazón en la garganta, los ojos buscando entre los rostros una señal de bienvenida. La hacienda de Prudencio quedaba a 3 leguas de allí, le dijeron. Le pagó a un carretero para que la llevara. El camino era de piedras sueltas, flanqueado por árboles torcidos y cercas de alambre viejo. Mientras la carreta avanzaba, ella pensaba en los hijos que tal vez criaría, en los almuerzos de domingo, en las mañanas de misa junto a un marido digno. Pensaba sobre todo en ser finalmente vista, no como la muchacha demasiado grande para el altar, sino como mujer entera, de cuerpo y alma. La hacienda apareció en lo alto de una colina, con sus galpones blanqueados por el tiempo y un caserón de ventanas tristes. Prudencio la esperaba en el porche, apoyado en un bastón de madera tallada. Era delgado, de rostro seco, y la miró de arriba abajo como quien evalúa un encargo equivocado. Luz María sonrió con dulzura y dijo su nombre, pero él no respondió de inmediato. Se volvió hacia dentro de la casa, llamó a una criada y murmuró algo que ella no pudo entender. Solo después de un silencio demasiado largo, habló con frialdad. Fue un error. Y luego, como si escupiera espinas, usted es demasiado gorda. Aquellas palabras, dichas en tono neutro, golpearon como puertas cerradas en el rostro de Luz María. El carretero, avergonzado, la ayudó a subir de nuevo. Ninguna explicación, ninguna disculpa, solo el peso de la humillación. La mujer que había partido llena de fe, ahora se sentaba encogida en el asiento de la carreta, con el vestido arrugado y los ojos fijos en el suelo. La noche cayó en el camino de regreso, y con ella también cayó un silencio pesado, de esos que no necesitan ser llenados. Luz María no lloró, se quedó allí, sintiendo el balanceo del carro y el sabor amargo del rechazo secándose en la boca. El pueblo más cercano se llamaba Santa Jacinta. Era pequeño, con casas bajas de tejado de barro y una plaza rodeada de altos eucaliptos. Fue allí donde Luz María decidió bajar. No tenía a dónde ir, pero se negaba a volver. Algo dentro de ella, quizás orgullo, quizás dignidad, le susurraba que ya había perdido demasiado,
para permitirse ser expulsada de su propio destino. Durmió los primeros días en el galpón de una antigua tienda de abarrotes, con el rostro cubierto por un chal y los pies juntos para engañar al frío. Vendió un par de aretes y compró harina, luego levadura y sal. Y entonces, usando una lata vieja como horno, comenzó a hacer pan, el mismo que su madre le había enseñado con las manos y con el corazón. Al principio, casi nadie compraba. La gente pasaba junto a ella como si fuera invisible, otra mujer caída del cielo o de la infortunio. Pero había algo en sus panes que no podía ser ignorado por mucho tiempo. Eran dorados, suaves, perfumados con anís y melaza. Y más que eso, tenían un sabor a consuelo, como si cada bocado fuera un buen recuerdo que se había guardado sin saber. Los niños fueron los primeros en acercarse. Después, algunas señoras. Cuando le preguntaban su nombre, ella respondía con simplicidad: Luz María, hija de Clara, panadera por destino y esperanza. Y así, poco a poco, fue haciéndose presente. Mientras vendía sus horneados en la esquina de la capilla, una mujer de vestido oscuro y moño bien recogido se detuvo frente a su cesta. Era doña Brígida, la ama de llaves de la hacienda San Remigio, una de las más antiguas de la región. Observó los panes con cuidado, pero sus ojos no se fijaron en la masa, sino en las manos que la moldeaban. Manos de quien ya ha sostenido el mundo con pequeños gestos. Brígida le preguntó de dónde venía, dónde vivía, y finalmente, si sabía cuidar niños. Más de lo que sé, lo siento, respondió Luz María, con un brillo sereno en la mirada. La mujer no dijo nada más en ese instante, pero volvió 2 días después, trayendo una invitación inesperada. Venga conmigo. El conde necesita a alguien que enseñe a sus hijas a sentir de nuevo. La hacienda San Remigio se erguía como un gigante dormido en medio de los campos. Sus paredes color arena ya habían visto días mejores, y las ventanas parecían contener suspiros de tiempos pasados. Dentro reinaba un silencio casi solemne, el tipo de silencio que solo existe en casas de luto. Bruno Castañeda y del Valle, el conde, no era visto con frecuencia. Desde que su esposa había muerto en circunstancias nunca mencionadas, él se había recluido entre papeles, ausencias y recuerdos. Las hijas, Clara e Isabela, 2 niñas de ojos tristes y voces bajas, crecían como flores sin sol. Los criados andaban por las salas con pasos ligeros, como quien no quiere despertar fantasmas. Cuando Luz María cruzó los portones de la hacienda por primera vez, algo en ella se aquietó. Era como si, aún sin entender por qué, sus pies reconocieran aquel suelo. No hubo presentación formal. Brígida la llevó directamente al jardín trasero, donde las niñas jugaban en silencio, rodeadas de rosales maltratados por el viento. Luz María no dijo mucho. Se sentó en la hierba, sacó de su cesta un pan aún tibio y lo partió en 3 pedazos. Entregó uno a cada niña y mordió el tercero despacio, sin prisa, como quien enseña a saborear el instante. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sonrió. Isabela la miró con curiosidad. Y así comenzó, sin promesas, el inicio de algo que aún no tenía nombre. No fue fácil, ni rápido. Las niñas eran como jarras agrietadas. Todo lo que entraba se escurría despacio, sin dejar mucho. Luz María no intentó arreglarlas. Simplemente se quedó. Todos los días, a la misma hora, se sentaba con ellas en el jardín. Les contaba historias de cuando era niña. Les enseñaba a hacer trenzas con cintas de colores y les llevaba panecillos con nombres inventados: pan de la valentía, rosquilla de la risa, hogaza del abrazo. Y poco a poco, sin ruido, aquellas almas pequeñas comenzaron a brotar. Primero vinieron las risas bajas. Después, los dibujos esparcidos por el porche. Luego, las preguntas curiosas y los pasos descalzos corriendo por los pasillos antes tan mudos. Los criados comenzaron a observarla con atención.
No era común que una forastera causara tanto efecto sin levantar la voz. Pero Luz María no exigía nada, solo donaba. Ayudaba en la cocina cuando faltaba gente, cosía la ropa rasgada de los niños del establo, plantaba hierbas en el rincón del huerto olvidado, y siempre sonreía, incluso cuando estaba cansada. Había en ella una especie de fuerza tranquila, como la de la tierra que acoge todo sin elegir. Poco a poco, hasta los más desconfiados pasaron a saludarla con respeto, no como dama, ni como criada, sino como alguien que sin querer devolvía sentido a las cosas. Bruno, el conde, la observaba de lejos, primero con desconfianza, luego con asombro contenido. Era un hombre aún joven, pero con los ojos viejos de quien ya ha visto demasiado. Pasaba los días en la biblioteca o cabalgando por los campos, intentando huir de sí mismo. Pero cada vez que volvía, percibía algo nuevo. Las hijas sonreían más. La casa olía a pastel y romero. Los criados hablaban con más ánimo. Y en el centro de todo, como una llama silenciosa, estaba ella, Luz María, con su delantal arrugado, sus cabellos recogidos en un moño bajo y esa forma de ser de quien parece haber venido de otro tiempo. Cierta noche, al pasar por el pasillo del ala de los niños, Bruno escuchó risas. Se detuvo junto a la puerta entornada y espió sin ser visto. Luz María contaba una historia sobre una sirena que vivía en un lago escondido y lloraba perlas cuando alguien era amable con ella. Las niñas la escuchaban con los ojos brillantes. Había allí una ternura que lo desconcertó. Volvió a sus aposentos en silencio, pero no durmió. Por primera vez en muchos años sintió nostalgia de lo que nunca tuvo, y una pregunta extraña comenzó a latir en su pecho. ¿Por qué aquella mujer, tan simple y tan llena de mundo, le hacía recordar que aún estaba vivo? A la mañana siguiente, Bruno le pidió a Brígida que sirviera el café en el porche trasero, cosa que no hacía desde el fallecimiento de la condesa. Era una mañana de cielo pálido y brisa ligera, y las bugambilias comenzaban a florecer de nuevo. Cuando Luz María pasó con las niñas, yendo hacia el jardín, él las llamó, les ofreció té y galletas de limón. Clara, sorprendida, miró a la preceptora antes de aceptar. Isabela se acurrucó en el regazo de Luz María, como si aquel gesto le diera valor. Bruno observaba en silencio, como quien contempla algo sagrado y olvidado. Fue entonces cuando ella le habló por primera vez directamente a él, con voz baja y firme. Están aprendiendo a confiar de nuevo, pero aún tienen miedo al silencio. A partir de aquel día, Bruno comenzó a hacerse presente. A veces, simplemente sentado en el porche, leyendo en voz alta para sus hijas. Otras, trayendo dibujos antiguos de la madre de ellas, guardados en un baúl. Luz María no decía mucho, pero sus ojos agradecían. Entre ellos se formó una especie de pacto invisible, de no apresurarse, de respetar las cicatrices, de simplemente existir allí, sin exigir explicaciones. Él comenzó a reparar en los detalles, la forma en que ella arreglaba las sábanas de las niñas, risa discreta que soltaba cuando Isabela bailaba sin ritmo, la paciencia con que limpiaba las rodillas raspadas, y, sin darse cuenta, comenzó a esperar sus pasos en el pasillo. Pero en Santa Jacinta los rumores corrían más rápidos que el viento. Comenzaron pequeños, como susurros entre bolsas de mercado y bancos de iglesia. Esa mujer que fue rechazada, ahora vive con un conde, decían con ojos desorbitados y tonos maliciosos. Decían que ella había embrujado a las niñas, que quería tomar lugar de la condesa muerta, que una mujer gorda no debía tener grandes esperanzas, y como toda maldad alimentada, las palabras fueron creciendo, tomando cuerpo, resonando hasta cruzar los portones de la hacienda San Remigio. Llegaron por medio de miradas torcidas, notas anónimas y finalmente por boca de un visitante importante, el hermano del conde.
Don Emiliano, hombre altivo y defensor acérrimo de las tradiciones, llegó cierto domingo para almorzar. Traía consigo a su esposa pálida y un aire de desaprobación que se extendió por los pasillos como polvo en tormenta. Cuando vio a Luz María en el comedor con las niñas, torció los labios. Durante la comida, la punzó con falsos elogios, llamándola buena mujer para los oficios y ejemplo de humildad. Luego, en conversación privada con Bruno, fue directo. Esta mujer puede ser buena, pero no es adecuada. La gente habla, y usted sabe cómo funciona este mundo. Una criada no puede sentarse a la mesa con los Castañeda. Bruno no respondió. Solo apretó los puños y salió a cabalgar hasta el anochecer. Aquella noche, el silencio volvió a pesar en la casa. Luz María lo percibió. Las niñas se quedaron más calladas, como si sintieran que algo invisible estaba a punto de derrumbarse. Brígida, que siempre había sido contenida, se acercó a Luz María con ojos llorosos y solo dijo: «Cuidado con la tristeza de los hombres. Cuando no saben cómo amar, intentan destruir lo que les hace sentir». Luz María entendió. No necesitaba explicaciones. Ya había sido expulsada de una vida antes. Conocía el sabor del desprecio, pero esta vez había algo diferente. No era solo por ella que necesitaba resistir. Había dos niños que la miraban como quien encuentra un norte. Al día siguiente, Luz María se despertó antes del sol. La casa aún dormía. Entró en la cocina, preparó panes de naranja con miel y escribió 2 notas. Una para las niñas, otra para Bruno. En la primera decía simplemente: «Recuerden que el amor es lo que hacemos cuando nadie mira». En la segunda escribió: «Gracias por haberme permitido ser entera aquí. No sé si fui bienvenida, pero fui verdadera». Dejó las notas en la mesa, cubrió los panes con un paño bordado y partió con su cesta vacía, sin hacer ruido, como quien respeta hasta la despedida. Pero Bruno ya no era el mismo hombre que se escondía detrás de las ventanas. Cuando encontró las notas, sintió algo romperse dentro de sí. Corrió al jardín, luego a los establos, luego a la entrada del pueblo. Preguntó por ella a todos. Pasó temprano, con ojos hundidos y pasos firmes. Dijeron. Él entonces montó su caballo y siguió por el camino de piedra, el viento frío cortándole el rostro como una navaja. En su cabeza, las palabras de su esposa fallecida, que en una carta dejada meses antes había escrito: «Si algún día quieres vivir de nuevo, no busques belleza en los espejos, ni honor en los títulos. Busca verdad en los gestos. Allí estaré». La encontró sentada a la orilla del río, donde solía llevar a las niñas a jugar. Estaba descalza, con las manos en el agua helada, el rostro tranquilo como quien ya ha decidido. Él desmontó, se acercó despacio. No dijo: «Vuelve». Dijo: «Perdona mi miedo. El mundo siempre me exigió fuerza, pero tú me enseñaste que el amor es un lugar donde hasta el débil puede descansar». Luz María no respondió de inmediato. Miró al cielo, luego a sus ojos, y entonces dijo, con voz firme y serena: «No necesito que me acojan como heroína. Solo quiero poder quedarme sin esconderme». Él asintió. Le extendió la mano. Ella la aceptó, y juntos regresaron. No como patrón y criada, sino como 2 sobrevivientes que decidieron caminar del mismo lado del camino. En la hacienda, la noche ya caía cuando llegaron. La luz de las lámparas parpadeaba en las ventanas y el olor a leña quemada se mezclaba con el de las rosas dormidas en el jardín. Brígida los vio de lejos y no dijo nada. Solo sonrió, una sonrisa breve, guardada para cuando el alma entiende que todo va por buen camino. Las niñas corrieron hasta el portón tan pronto como escucharon el trote del caballo. Clara se aferró a la falda de Luz María con fuerza, como si temiera perderla de nuevo. Isabela, con los ojos brillantes, preguntó: «¿Volviste para siempre?».
Y Luz María, arrodillándose ante ellas, respondió: «Volví para cuando me necesiten. Esto es más que para siempre». Aquella noche, Luz María no durmió en la antigua habitación de los empleados. Durmió en la habitación azul, junto a las niñas. Bruno pidió a Brígida que cambiara las cosas de lugar, que hiciera caber lo nuevo dentro de la casa vieja. No fue un cambio anunciado con fiesta, ni con promesas. Se hizo en silencio, con respeto, como si estuviera simplemente corrigiendo un error antiguo, reparando una grieta olvidada. El conde no declaró amor en voz alta, pero al día siguiente le pidió a Luz María que se sentara con él en la mesa principal, delante de todos, como igual. La reacción de los criados fue de asombro contenido, pero nadie se atrevió a comentar. Había algo en la postura de Bruno que dejaba claro: no era una concesión, era una decisión. Y la forma en que Luz María sostenía la taza, con las manos firmes y la mirada tranquila, mostraba que ella tampoco pedía ya permiso para existir. En los días que siguieron, el murmullo fuera de los muros de la hacienda aumentó. Decían que el conde se había vuelto loco, que estaba enamorado de una mujer sin nombre ni cintura, que las hijas estaban siendo criadas por una panaderita del pueblo. Pero ninguno de esos rumores cruzó el portón, porque allí dentro algo más fuerte estaba siendo construido, una casa que volvía a tener alma. E incluso el hermano, don Emiliano, al regresar tiempo después, no encontró resquicios. Bruno lo recibió con cortesía, pero sin espacio para la duda. Le mostró los campos, habló de la recuperación de los viñedos, del progreso de las cuentas de la hacienda, todo lo que, en los últimos meses, había vuelto a florecer. Y en cada relato, el nombre de Luz María surgía como si siempre hubiera estado allí. Fue idea de ella. Luz María se dio cuenta de esto. Ella sugirió aquello. Don Emiliano entendió, aún sin aceptarlo, y al partir murmuró al cochero: «Tal vez no sea locura, tal vez sea solo el mundo cambiando y yo volviéndome demasiado viejo para entender». En el pueblo, poco a poco, el escándalo se convirtió en leyenda. Algunos aún torcían la nariz, pero muchos comenzaron a ver en Luz María un tipo de valentía que no se aprende en los libros. Las mujeres comentaban en voz baja que ella era una de las pocas que se atrevieron a no doblegarse al destino. Y los panes que antes vendía por necesidad, ahora eran buscados por devoción, no solo por el sabor, sino por todo lo que llevaban. Consuelo, fuerza, ternura. Decían que cada hogaza tenía un secreto, una bendición escondida. Y ella, con su cesta sencilla y ojos de bruma, se convertía en símbolo de algo que la gente aún no sabía nombrar, pero ya sentía. En la hacienda, el tiempo pasó con otro ritmo. Las niñas crecieron, pero mantuvieron los hábitos aprendidos. Aún pedían historias antes de dormir, aún comían pan con miel en las tardes frías. Bruno, cada vez más presente, se volvió un hombre menos amargado. Y Luz María, sin cambiar su esencia, fue asumiendo un espacio que ningún título podía nombrar. Era guardiana de los silencios, de las rutinas, de los dolores sutiles. Los empleados acudían a ella cuando necesitaban consejo. Las visitas más sensibles se encantaban con su serenidad, y hasta los caballos la reconocían de lejos como si supieran que allí había tierra firme. Cierta tarde de otoño, mientras recogía lavanda con Clara e Isabela, Luz María sintió que el viento cambiaba. Una brisa tibia, diferente de las otras, pasó entre los árboles y trajo un recuerdo antiguo. El día en que bajó del tren, vestida de esperanza, solo para ser devuelta como mercancía no deseada. Pero, en lugar de tristeza, sintió gratitud. Era como si el propio tiempo le estuviera diciendo: «Mira dónde llegaste, mira en quién te convertiste». En ese instante, percibió que su historia no era sobre rechazo, sino sobre permanencia, sobre todo lo que resistió, incluso cuando le dijeron que ella no cabía.
Aquella noche, Luz María encendió velas en el altar de la sala, donde había una imagen antigua de Nuestra Señora de las Angustias. Las niñas ayudaron, una a cada lado. Bruno llegó en silencio y se quedó observando la escena. Después, sin decir nada, tomó una vela y la encendió también. Era una oración sin palabras, una ceremonia improvisada para todo aquello que nunca fue dicho. Cuando las llamas comenzaron a bailar, Luz María cerró los ojos y pidió solo una cosa: que nunca más necesitara huir de sí misma. Y al abrir los ojos, sintió, con una paz nueva y suave, que por fin estaba en casa. Algunos meses después, en una clara mañana de invierno, Luz María fue a la estación de tren, no para partir, sino para esperar. Quería enfrentar ese lugar de frente, donde un día había sido quebrada. Se sentó en el mismo banco en que había esperado a Prudencio Aguayo, el hombre que la había rechazado como si fuera una carga. Estaba allí, ahora, con las manos tranquilas en el regazo y el corazón en paz. Cuando el tren llegó, los pasajeros bajaron apurados, en busca de sus propios destinos. Pero ella no se movió, solo cerró los ojos por un instante, como quien agradece. La herida había cicatrizado, y ella era la prueba viva de que hay dolores que no nos destruyen, solo nos reinventan. Fue ese mismo día que encontró en el pueblo a una señora que recordaba vagamente el pasado, doña Silvina, la partera que años antes había comentado con desprecio sobre el cuerpo desmedido de Luz María. La mujer se acercó, más vieja, más frágil, y dijo en un tono extraño de remordimiento: «No sé cómo lo consiguió, pero venció. Nunca pensé que fuera capaz». Luz María la miró fijamente a los ojos y respondió con una dulzura sin ironía: «Ni yo sabía, solo seguí caminando». Y entonces sonrió, no para la mujer, sino para sí misma. Era la sonrisa de quien dejó de cargar el peso de los demás y eligió vivir con ligereza. En la hacienda, al atardecer, Bruno la esperaba con las niñas. Habían preparado una pequeña sorpresa. Colgaron banderines en el jardín, esparcieron pétalos por el suelo y hicieron un sencillo pastel de vainilla. Clara explicó, con aire solemne, que era el aniversario del día en que mamá volvió a vivir en nuestros días. Luz María se emocionó. No lloró, pero sus ojos se humedecieron como tierra mojada después de la primera lluvia. Bruno se acercó y delante de sus hijas dijo: «Tú nos enseñaste que la vida puede volver a empezar después de lo que parecía ser el final». Y al decir esto, le ofreció una pequeña caja de madera. Dentro, un anillo sencillo de plata con una flor grabada. Luz María no respondió de inmediato. Sintió el peso simbólico de aquello. No era solo una petición, era una reparación. Era el reconocimiento de la mujer entera que ella era, sin disfraces, sin moldes. Bruno no le pedía matrimonio por convención, sino por convicción, porque sabía que ella era el cimiento invisible de la nueva vida que todos llevaban. Y cuando ella finalmente asintió, no fue con euforia, sino con una firmeza serena. Le besó la frente y dijo: «Sí, pero sepa que no me entrego como premio. Estoy aquí porque también elegí». Y al decir esto, fue como si todos los velos del pasado cayeran, revelando solo lo esencial, un amor maduro, construido con silencio, ternura y verdad. A la mañana siguiente, la campana de la capilla sonó con un sonido leve, casi tímido. No había invitados importantes, ni vestidos bordados venidos de Europa, pero había flores del campo, lavandas recogidas por las niñas, y un altar adornado con sencillez, con ramas de olivo y paños de lino crudo. Doña Brígida fue quien llevó a Luz María al altar, con un orgullo en los ojos que solo quien ha visto el dolor de cerca puede entender. Bruno la esperaba con las manos temblorosas y la mirada firme, y cuando ella llegó, no dijo palabras grandiosas, dijo simplemente: «Te vi nacer de nuevo delante de mis ojos, y me enseñaste a hacer lo mismo». La ceremonia fue breve,
pero cargada de silencio sagrado. No había coro, pero el viento que pasaba entre los árboles parecía entonar algo antiguo, como un canto de bendición escondido en las hojas. Clara e Isabela se tomaron de las manos, sonriendo, y los empleados de la hacienda, dispersos discretamente por los bancos, acompañaban con respeto contenido. Cuando el padre, hombre sencillo del pueblo, declaró que estaban unidos no solo ante Dios, sino ante la propia vida, un rayo de sol atravesó el vitral y se posó exactamente sobre Luz María. Muchos creyeron que era una señal, otros simplemente cerraron los ojos y agradecieron. A la salida de la capilla nadie lanzó arroz, pero un niño del pueblo se acercó y le entregó a Luz María un dibujo hecho con lápices de colores. Ella, con un delantal de flores, de la mano de dos niñas. En el cielo un sol sonriente, y en la esquina del papel, en letras torcidas, la frase «Ella cuida con pan y amor». Luz María guardó aquel papel como si fuera una reliquia. Era más valioso que cualquier joya, porque allí estaba el retrato de quien ella se había convertido a los ojos del mundo, no la mujer rechazada, sino la que permaneció, la que cuidó, la que no se rindió. Aquella noche, sentada en el porche de la casa grande, con los pies descalzos sobre las tablas frías, Luz María miró el cielo. Las estrellas parecían más cercanas. Bruno se sentó a su lado y, por un tiempo, se quedaron en silencio. Luego, él dijo, «¿Sabes lo que más amo de ti?» Ella sonrió y respondió, «Dime». Él entonces habló, «La forma en que no necesitaste apagar ninguna parte de ti para encajar aquí». Y ella, con los ojos humedecidos, respondió, «Tal vez porque esta vez nadie intentó disminuirme». El viento sopló suave, como quien confirma una verdad, y en ese instante todo estaba en paz. Con el paso de los días, la hacienda ganó un nuevo ritmo. Ya no era el silencio pesado de antes, ni la rigidez de los tiempos antiguos. Era un hogar con voces, risas y también pausas, aquellas que respetan el dolor cuando aparece. Luz María continuaba haciendo panes, aunque ya no los vendiera. Decía que el olor a pan horneándose era una forma de recordarle al mundo que aún había calor. Las niñas la ayudaban, manos enharinadas y mejillas sonrojadas, mientras Bruno, al otro lado de la cocina, fingía leer el periódico, solo para tener el privilegio de verlas juntas. Era una escena común, pero para él era la más extraordinaria de todas. Y fue en una de esas mañanas, con el sol entrando en haces dorados por las ventanas, que Luz María sintió una opresión en el pecho, no de dolor, sino de plenitud, como si el pasado finalmente se hubiera acomodado dentro de ella, sin cabos sueltos. Sintió nostalgia de su madre, de la infancia entre campos, del olor a tierra mojada en las tardes de lluvia. Recordó la primera vez que vio nieve, la primera humillación, la primera esperanza. Cada recuerdo ahora parecía pertenecer a una historia completa, con principio, medio y continuidad. Porque fin, ella había aprendido, era una palabra que solo existía para quien dejaba de creer en los nuevos comienzos. Ese mismo día, se encontró con doña Brígida bajo la sombra de la higuera antigua, que estaba en la parte trasera de la casa. La mujer la observó por un tiempo y, con la voz más baja que el viento, dijo, «Nunca pensé que viviría para ver a una mujer como usted cambiar esta casa». Luz María respondió sin vanidad, «Yo tampoco lo pensé, solo me fui quedando, un día a la vez». Brígida, que ya había visto mucho en sus años de servicio, le tomó la mano y susurró. Fue su ternura la que hizo ceder las paredes. A veces, lo que es verdaderamente firme no hace ruido. Y en ese momento, dos generaciones se reconocieron, no como patrona y criada, sino como mujeres que sobrevivieron. Más tarde, mientras peinaba el cabello de las niñas antes de dormir, Luz María les contó una historia inventada, sobre una estrella que cayó del cielo y se convirtió en mujer, pero que solo volvió a brillar
cuando encontró un lugar donde no necesitaba esconderse más. Clara se quedó dormida antes del final. Isabela, ya somnolienta, murmuró: «La estrella eras tú, ¿verdad?». Luz María sonrió sin responder. Apagó la lámpara, besó la frente de ambas y se quedó escuchando el sonido de su respiración. Por primera vez no sintió miedo del mañana, ni vergüenza del ayer. Era como si, dentro de ella, algo antiguo por fin descansara, como si el amor hubiera encontrado posada. Al día siguiente, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte, anunciando lluvias que desde hacía mucho tiempo no visitaban aquella región. El cielo se oscureció, cargado de nubes grises y pesadas, y el viento trajo consigo un fuerte olor a tierra mojada. Luz María observaba desde la ventana de la cocina, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. La tormenta parecía un espejo de la transformación que ocurría dentro de ella, intensa, necesaria, capaz de lavar lo que estaba atrapado en el pasado. A su lado, Bruno colocaba la mano sobre la de ella, un gesto simple que decía más que palabras. Mientras las primeras gotas caían, las niñas corrieron hacia adentro, riendo y sacudiendo el agua de sus ropas, trayendo vida al ambiente silencioso. Doña Brígida, como siempre, estaba presente, acomodando las mantas y preparando té. La casa, a pesar del peso de la lluvia, parecía más acogedora que nunca. Luz María sintió en ese momento que había encontrado un lugar al que llamar suyo, donde el amor no necesitaba ser perfecto, solo verdadero, y aunque la tormenta hiciera ruido fuera, dentro había paz, una paz construida con elecciones, valor y perdón. Aquella noche, después de que todos durmieran, Luz María salió al jardín mojado. El aire estaba fresco y puro, y las gotas de lluvia brillaban como pequeñas estrellas en las hojas. Se sentó en el banco de madera, sintiendo la tierra blanda bajo sus pies descalzos, y miró al cielo, que ahora se abría en claros, revelando la luna llena. Pensó en el camino que había recorrido, la carta, el viaje, el rechazo, la soledad, y finalmente el reencuentro consigo misma. Cada paso había sido doloroso, pero el viaje la había transformado en una mujer fuerte y serena. Era como si en ese instante pudiera abrazar todas sus versiones: la niña, la mujer rechazada, la madre amorosa. Al volver adentro, Luz María encontró a Bruno despierto, sentado en la silla junto a la chimenea. Él la miró con una sonrisa tranquila, una sonrisa que decía: «Estamos aquí, juntos». Sin palabras, ella se acercó, tomó su mano y por primera vez se permitió simplemente estar presente, sin máscaras, sin miedos, solo con la certeza de que, a pesar de las cicatrices, la vida aún guardaba belleza. En ese momento, la hacienda San Remigio dejó de ser solo una casa vieja para convertirse en un hogar donde almas heridas podían curarse. El sol de la mañana siguiente entró por la ventana en haces dorados, iluminando cada rincón de la cocina donde Luz María preparaba el café con el mismo cuidado de siempre. El aroma del café fresco se mezclaba con el olor terroso de la hacienda mojada por la tormenta de la noche anterior. Las niñas corrían por el patio, enredando cintas de colores en sus cabellos y riendo con la libertad que solo la infancia conoce. La hacienda parecía respirar un nuevo ritmo, más suave y lleno de esperanza. Bruno observaba todo de lejos, su mirada cargada de un amor silencioso que crecía cada día. Durante el café, Luz María recibió una visita inesperada. Una mujer de la ciudad vecina que había oído hablar de su historia y quería aprender a hacer pan. La mujer, de ojos curiosos y manos inquietas, se sentó a la mesa con ella y juntas comenzaron a amasar la masa, mientras Luz María contaba, entre risas y recuerdos, los secretos que llevaba en la punta de los dedos.
Aquella tarde sencilla se transformó en una pequeña celebración de la vida, donde el aprendizaje y el compartir eran los verdaderos regalos. La mujer partiría con más que un pan, se llevaría un pedazo de la fuerza que Luz María había cultivado. Por la tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Luz María caminó hasta el huerto, donde los árboles ya estaban cargados de frutos maduros. Se detuvo bajo la sombra de un viejo manzano y respiró hondo, sintiendo el perfume dulce de la fruta. Pensó en todo lo que había vivido y en cuánto había crecido, no solo en tamaño, sino en alma. Era como si ese huerto representara su propia vida, cargada de historias, de ciclos, de frutos cosechados con paciencia y amor. Y allí, entre las hojas y las ramas, sintió que finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. Cuando la noche llegó, Luz María y Bruno se sentaron en el porche, observando las estrellas que brillaban en el cielo claro. No necesitaron decir nada. El silencio entre ellos estaba lleno de significado, un pacto silencioso de que juntos enfrentarían lo que viniera. Y así, bajo ese manto de luz y esperanza, la mujer que un día había sido rechazada se convirtió en la fortaleza invisible de una familia renacida. Porque, al final, la verdadera superación no está en olvidar el dolor, sino en aprender a vivir con él, transformando cada herida en un puente hacia el futuro. Aquella semana se organizó una pequeña fiesta en el pueblo para celebrar la cosecha. Las calles de tierra estaban adornadas con banderines coloridos que bailaban al viento cálido del atardecer. Luz María vestía un vestido sencillo, de algodón crudo, con pequeñas flores bordadas que ella misma había hecho. Sus pies descalzos tocaban el polvo de la calle, mientras caminaba con calma, el corazón lleno de una alegría serena. Los niños corrían a su alrededor, y los vecinos la saludaban con sonrisas que antes tenían un matiz de sorpresa, ahora llenas de respeto y cariño. Durante la fiesta apareció una vieja amiga de la infancia de Luz María. Se llamaba Teresa, y el reencuentro fue silencioso, pero lleno de emoción. Teresa le tomó la mano y en un gesto casi instintivo, dijo: «Lo cambiaste todo, Luz. Nos hiciste creer de nuevo». Luz María sonrió, sintiendo el peso de aquella afirmación. No era solo el pueblo el que había cambiado, sino ella misma, una mujer que llevaba cicatrices, pero también un fuego que nadie podía apagar. Y aquella noche, bajo el cielo estrellado, ambas supieron que estaban presenciando un renacimiento. Cuando la luna llena subió, iluminando los tejados de la hacienda, Luz María regresó a casa con pasos ligeros. El camino estaba silencioso, excepto por el sonido distante de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Al llegar, encontró a Bruno en el porche, fumando un puro y mirando hacia el horizonte. Él la recibió con una sonrisa tranquila que decía: «Tú eres la luz de esta casa». Ella respondió con una mirada tierna, y sin palabras se sentaron uno al lado del otro, compartiendo la lealtad que solo quienes se entienden pueden apreciar. Aquella noche, antes de dormir, Luz María escribió una carta, no para Prudencio Aguayo, ni para nadie del pasado, sino para sí misma. En las líneas sencillas confesó sus dolores, sus conquistas y su esperanza. Era un gesto de amor propio, un reconocimiento de que, a pesar de todo, ella era digna de felicidad. Y cuando colocó la carta dentro de un pequeño sobre de papel reciclado, sintió un alivio suave, como si finalmente hubiera sellado un capítulo y abierto otro. Un capítulo donde el amor y el coraje caminaban juntos, rumbo a lo desconocido. A la mañana siguiente, el aroma del café se mezclaba con el frescor de la mañana mientras Luz María se preparaba para un nuevo día. El sol aún era tímido, derramando luz dorada sobre los campos que comenzaban a despertar. Las niñas ya corrían por los pasillos de la hacienda, sus risas resonando como una melodía suave entre las paredes antiguas.
Bruno estaba a su lado, silencioso, pero presente, como un guardián que aprendía a cuidar con el corazón abierto. Aquel pequeño universo parecía finalmente ganar la forma que siempre había deseado. Luz María sintió en ese instante una fuerza silenciosa crecer dentro de ella. No la fuerza que viene de la lucha o de la resistencia, sino aquella que nace de la aceptación y del amor propio. Miró sus manos, ásperas por el trabajo, y sonrió con ternura. Eran esas manos las que habían construido una nueva vida, hecho pan, acariciado cabellos y amparado corazones. Cada línea, cada marca, era una historia que valía la pena contar, un poema escondido en la simplicidad de lo cotidiano. Mientras el día avanzaba, la rutina de la hacienda seguía su curso, entre pequeños desafíos y alegrías discretas. Luz María enseñaba a las niñas a leer y escribir, al mismo tiempo que aprendía con ellas el valor de la inocencia y de la esperanza renovada. Bruno, antes distante y ausente, comenzaba a abrirse poco a poco, dejando que sus propias heridas fueran tocadas por la ternura de la mujer que había elegido a su lado. Era un proceso delicado, como el nacimiento de una flor en terreno árido. Cuando el crepúsculo llegó, tiñendo el cielo con tonos de naranja y púrpura, Luz María se sentó nuevamente en el porche, esta vez con Bruno a su lado. Miraron el horizonte en silencio, sabiendo que, a pesar de las tormentas que aún podrían venir, había allí una promesa firme, la promesa de que juntos podrían transformar dolor en esperanza, rechazo en pertenencia y silencio en abrazo. Aquella noche, mientras la casa reposaba en su silencio habitual, Luz María sintió una inquietud que no conseguía explicar. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a las niñas y caminó hasta la ventana de la habitación. Afuera, la luna iluminaba el campo con un brillo suave, y el viento susurraba entre las hojas de los árboles antiguos. Cerró los ojos y permitió que el recuerdo del rechazo y la soledad saliera a flote, no como una sombra, sino como una parte de sí que finalmente podía ser vista y acogida. Bruno, despertado por el sonido de la puerta, se acercó silenciosamente y puso la mano sobre la de ella, ofreciendo una presencia silenciosa que hablaba más que palabras. Luz María sintió el calor de aquella conexión, un puente que ligaba sus mundos heridos y ahora entrelazados. En ese instante, la casa dejó de ser un lugar de paso y se convirtió en un hogar, no solo físico, sino emocional, un espacio donde el pasado ya no controlaba el presente. En los días que siguieron, la confianza entre Luz María y Bruno creció como una planta rara y delicada, que necesitaba cuidado y paciencia para florecer. Compartieron momentos simples, un café compartido, una mirada que se demoraba, un gesto de cariño escondido en los pequeños detalles de lo cotidiano. Cada instante era una construcción silenciosa de una nueva historia, una que no borraba las cicatrices, sino que las transformaba en símbolos de resistencia y amor. Mientras tanto, las niñas, con su pureza y alegría, eran el reflejo vivo de esa transformación. Sonreían con más frecuencia, confiaban en quien antes parecía distante, y encontraban en Luz María y Bruno un puerto seguro donde podían crecer sin miedo. Era como si aquella familia improbable hubiera encontrado su ritmo, una danza silenciosa entre el pasado y el futuro, marcada por la ternura y el coraje. En Minonese, una tarde dorada, mientras el sol se despedía lentamente, Luz María y Bruno caminaron por el terreno de la hacienda, sintiendo el frescor que comenzaba a invadir el aire. Los pies descalzos de ella tocaban la hierba húmeda, y él, con la mirada distante, intentaba absorber cada detalle de ese momento. El perfume de las flores silvestres, el canto distante de los pájaros, el suave toque del viento que jugaba con los cabellos de ella. Era un instante de paz conquistada, un suspiro entre tantas tempestades,
Bruno se detuvo y tomó las manos de Luz María, los dedos entrelazados en un gesto simple, pero lleno de significado. «Nunca pensé que encontraría algo así», dijo él, la voz embargada por la emoción contenida. Luz María sonrió, sintiendo el calor de aquella confesión. No era solo amor, era un reconocimiento profundo de lo que habían superado juntos. El dolor, los juicios, el miedo. Allí, en aquel campo antiguo, plantaban una nueva esperanza, silenciosa y resistente, como los árboles centenarios. Mientras el crepúsculo pintaba el cielo con colores de fuego, las niñas jugaban a la distancia, sus risas resonando como una música que llenaba el silencio. Luz María las miró y sintió una oleada de gratitud. Aquellas pequeñas almas eran el símbolo vivo de la transformación que había comenzado ese día, cuando ella decidió quedarse y luchar por un lugar al sol. Era una victoria silenciosa, pero completa. La victoria de ser vista, amada y, sobre todo, aceptada. Antes de regresar a la casa, Bruno le levantó el rostro en un gesto tierno y sus ojos se encontraron en un diálogo mudo. No necesitaban grandes promesas, solo esa mirada que decía, «Estamos juntos, siempre». Luz María sintió su corazón oprimirse, no por dolor, sino por un amor que finalmente podía permitirse florecer sin miedo. Aquel día, con toda su simplicidad y profundidad, selló una nueva etapa, no de perfección, sino de verdad. En aquella noche tranquila, mientras la casa se dormía bajo el manto de las estrellas, Luz María se permitió una reflexión profunda. La travesía hasta allí no había sido fácil. Cada paso había estado marcado por sombras, dudas y heridas abiertas, pero también había estado repleta de pequeñas luces, una sonrisa, un gesto, una palabra, que juntas formaron el camino hacia su superación. Ella sabía que no podía borrar el pasado, pero podía elegir no dejar que definiera su futuro. Era esa elección, silenciosa y firme, la que la fortalecía. Bruno, a su lado, estaba lejos del hombre cerrado que había sido antes. El dolor del luto aún habitaba en él, pero había espacio ahora para la esperanza. Él admiraba a Luz María no solo por la fuerza que mostraba, sino por la ternura que enseñaba a todos a su alrededor. En aquella casa antigua, donde tantos susurros de tristeza aún resonaban, comenzaba a nacer un nuevo capítulo, tejido con hilos de amor y respeto mutuo. En los días siguientes, la rutina de la hacienda adquirió los contornos de un verdadero hogar. Las niñas crecían en seguridad y alegría, y los empleados también parecían tocar una nota diferente, más ligera, más humana. Luz María se convirtió para todos en un símbolo de resistencia silenciosa. Una mujer que, aún herida, había optado por florecer. Sus pasos firmes daban ritmo a una historia que trascendía muros y prejuicios. Y, a pesar de las dificultades que aún podrían surgir, había una certeza que llenaba cada rincón de aquella casa. El amor no es un destino perfecto, sino un viaje hecho de lecciones diarias, de perdón y de coraje para volver a empezar. Luz María lo sabía en el fondo de su corazón, y con esa verdad seguía, firme y serena, transformando lo que antes parecía un final en un comienzo. Los primeros rayos del sol de la mañana siguiente penetraron por la ventana de la hacienda, trayendo consigo una luz que parecía más que física. Era una luz interior que iluminaba cada rincón del corazón de Luz María. Ella despertó con un suspiro tranquilo, como si hubiera encontrado finalmente la paz que buscaba. El aire fresco de la mañana entró en la habitación, mezclándose con el dulce aroma de las flores del jardín que se extendían por el porche. El mundo exterior parecía nuevo, lleno de promesas silenciosas. En la cocina, el olor a pan recién horneado llenaba el ambiente y las niñas corrían alegres para sentarse a la mesa. Bruno estaba presente, como siempre, su mirada tranquila acompañando cada gesto de Luz María.
Ella percibió que, a pesar de todas las tempestades, aquella era la vida que ella había elegido, hecha de simplicidad, de pequeños milagros cotidianos y de un amor que no necesitaba grandes palabras para existir. Mientras la mañana avanzaba, Luz María se sentó en el porche, observando los árboles balancearse suavemente con el viento. Pensó en el camino que había recorrido, en las manos que había tomado, en las miradas que había enfrentado. Cada paso había sido una lucha silenciosa, pero también una danza delicada entre el dolor y la esperanza. Ahora se sentía como un árbol fuerte y enraizado, listo para enfrentar cualquier estación. Y, en el silencio de ese momento, comprendió que la verdadera superación no estaba en ser perfecta, sino en ser íntegra, en aceptar las sombras y la luz, el pasado y el presente, el miedo y el coraje. Luz María sonrió al cielo, sabiendo que, a partir de ese día, su historia no sería solo un recuerdo, sino también una inspiración. El día llegaba a su fin cuando Luz María se levantó y caminó lentamente por el jardín. Las hojas secas crujían bajo sus pies y el viento traía un frescor que anunciaba la llegada de la noche. Se detuvo ante una rosa, cuyos pétalos aún brillaban con gotas de rocío, y tocó delicadamente la flor, como si tocara su propia vida, frágil, pero llena de resistencia. En ese gesto simple había una declaración silenciosa. La belleza no reside solo en la perfección, sino en la capacidad de florecer a pesar de las adversidades. Más tarde, ya bajo el cielo oscuro salpicado de estrellas, Bruno se acercó a ella y, sin necesidad de palabras, le ofreció la mano. Luz María la aceptó con una sonrisa serena, sintiendo que allí, en ese toque, había más que una invitación. Había la promesa de una caminata conjunta. No era el fin de la lucha, ni el punto de llegada, sino el comienzo de una historia nueva, escrita con coraje, amor y la fuerza de quien elige levantarse todos los días. En el silencio de la noche, con el corazón latiendo en calma, Luz María sintió que finalmente descansar. No era un descanso de rendición, sino de aceptación profunda, de su propia historia, de los dolores y de las victorias. Aquel día, marcado por rechazos y renacimientos, había demostrado que el verdadero amor nace donde el juicio termina, en el espacio sagrado en que almas heridas eligen sanar juntas. Y allí, bajo el velo de las estrellas, ella supo que jamás estaría sola. Mientras el viento acariciaba las ventanas antiguas de la hacienda, la mujer que un día había sido llamada fuera de los estándares, ahora se erguía plena en el centro de una nueva familia, con un amor que no dependía de la apariencia, sino del coraje, la ternura y la verdad. Luz María Alvarado, con su cuerpo generoso y alma gigante, había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde podía finalmente florecer en libertad.